A pesar de que lo he advertido en un número increíble de veces, deben haber sido 20 veces, no sé cuántas veces, no siempre aquí en Puntos de Vista, pero sí en mi programa Cara a Cara, en comentarios en público, en eventos públicos, en distintas circunstancias, he comentado cómo los católicos tenemos que dejar de creer en páginas web que dicen cosas absurdas sobre el Papa. En algunas ocasiones me he referido específicamente a aquellas que mienten sobre el Papa, ¿no? Que dicen que el Papa dijo tal y cual y cosas que no dijo, que el infierno no existe y nunca lo dijo, que cualquier religión es buena y que qué lindo que todos nos agarremos de las manos y cumbayá y que no necesitamos practicar ninguna moral, basta con que nos pongamos una florcita en la oreja. Todas esas páginas donde distorsionan y presentan al Papa o como un hippie de la década de los 60 o lo presentan como un teólogo modernista de principio del siglo XX, lo presentan como cualquier cosa menos lo que realmente es, que es el pontífice y la cabeza de la Iglesia Católica. Pero ese probablemente es el fenómeno más popular en redes sociales, porque, como sabemos, en redes sociales no existe o rara vez existe la responsabilidad sobre lo que se pone en el muro o se comparte con un link o con un hipervínculo. Se pone cualquier tontera, se dice cualquier tontera y esa tontera después uno no tiene que aceptar haber sido cómplice de difundir una mentira y una falsedad porque la gente ni siquiera se disculpa, ni siquiera aclara. Alguien que pone en el muro una noticia como una gran noticia, si se entera después que era una farsa, que era una mentira, un engaño o que era una parodia, simplemente lo saca del muro y ni siquiera se disculpa, ni siquiera dicen por si acaso, muchachos, amigos, amigas, seguidores de Facebook, esta fue una tontera, pido perdón, voy a ser más cuidadoso la próxima vez. Eso no pasa nunca. Pero así como las tonteras y las falsedades se difunden a través de las redes sociales, algunas páginas web, especialmente blogs y videos en YouTube, se han convertido en los medios especiales para difundir mitos absurdos sobre el Papa Francisco. Básicamente ataques contra su doctrina, contra su estilo pastoral, contra su pectoral, contra su forma de celebrar la misa, contra sus prácticas evangelizadoras que son inusuales o distintas de lo que han hecho pontífices en el pasado. Y lo curioso es que para poder ser eficaces, estas páginas suelen presentarse con el nombre de católicas, ¿no? Suelen presentarse con el nombre de Vaticano Católico, por ejemplo, es una de las clásicas páginas de los lefebristas. Otros usan Vaticano tal, Santa Sede tal, página supercatólica, catolicismo renovado, es decir, juegan con todos los posibles nombres que den la impresión de que sus autores son católicos. Y hay algunos que dicen somos fieles a Roma, ¿no? Incluso ponen ahí lemas y frases que supuestamente harían a cualquiera creer. Comencemos por aplicar la norma de prudencia que el sentido común nos pide aplicar ante este tipo de situaciones, ante cualquier tipo de situaciones. Nunca creas en lo que dice una página web que no conoces solo porque la página web lo dice. La cantidad, hermanos, de engaños que existen en Internet es incontable. Hace poco el gobierno norteamericano comenzó un juicio contra un
contra un estafador en internet canadiense, joven, no había llegado ni siquiera a los 30 años, que alquilaba aviones privados para ir a divertirse a Las Vegas, ¿no? Y que hizo su fortuna creando cientos de páginas web vendiendo dietas o productos dietéticos o productos para mejorar la testosterona o la performance del acto sexual, todo tipo de cosas para bajar de peso, para bajar el azúcar en la sangre, para evitar la diabetes. Lo peor de todo es que al crear estas páginas falsas, enganchaba a la gente para comprar productos o servicios o manuales de información absolutamente inútiles que costaban una cantidad relativamente asequible como para que caigan los engañados, pero donde utilizaba dos secretos. Primero, el volumen, o sea, la cantidad de pescados que caían en sus redes era enorme. Y en segundo lugar, prestigio. Hay tantas páginas web de instituciones relativamente prestigiosas, ¿no? Periódicos importantes, etcétera, que ustedes van a ver que tienen publicidades bastante vulgares sobre técnicas para pagar menos dinero al fisco, técnicas para bajar de peso, alimentos secretos que van a hacer que nos baje el azúcar o adelgacemos más rápido, etcétera, etcétera. Y uno ve en páginas más o menos importantes, de organismos importantes, este tipo de publicidad, simplemente porque este engañador pagaba lo suficiente como para que a estas páginas web supuestamente prestigiosas de información les viniera muy bien el dinero y terminarán aceptando ser cómplices sin saberlo, pero también por dejadez, por no confirmar, del engaño. En consecuencia, el engaño por internet es masivo, masivo. La cantidad de páginas en internet que se dedican exclusivamente al engaño, ofreciendo técnicas innovadoras o novedosas, o productos o servicios totalmente innovadores que prometen cosas que son casi imposibles de creer, bajar de peso en 3 semanas o en 4 semanas, escaparse del fisco gracias a una técnica que solamente domina esta persona, cómo hacerse rico en una semana. Y el secreto para hacerse rico en una semana es muy sencillo. Crea una página que se llame cómo hacerse rico en una semana y deja que la gente pague, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es advertir frente a la falsedad constante de Internet. Si esto aplicamos la creencia en que el Papa es un antipapa y que el Papa es malo, que al Papa hay que criticarlo, que hay que crear dudas frente al pontífice, que hay que crear negativismo, que hay que crear inseguridad, desconfianza en quien es el vicario de Cristo, nosotros tenemos que comprender que hay solamente dos razones para creer en esto. Ambas están vinculadas a la soberbia. En un caso es una soberbia desquiciada, o sea, la gente de verdad está mal de la cabeza, hermanos, se los digo. Cuando alguien comienza a interpretar el texto tal o cual del Papa en el que dijo tal cosa y le encuentra la octava pata al gato, no el quinto pie del gato, sino el octavo, ¿no? El octavo pie del gato, y luego comienza a hacer comparaciones con el texto de tal maestro masón y luego comienza a inventar la relación con tal cosa y luego agrega una profecía de alguien completamente desconocido o profecías que la iglesia no acepta como verdaderas porque en general no acepta profecías como verdaderas, como la de San Malaquías o Nostradamus o lo que sea.
y luego asocian enrevesando, rebuscando las cosas para que el Papa Francisco aparezca como el antipapa, ahí hay problemas mentales. O sea, realmente se necesita tal desquiciamiento de la razón que uno termina viendo un 8 donde hay un número 4 y termina viendo un complot donde simplemente hay información desperdigada, inorgánica, que no tiene ninguna función. Pero también está la soberbia malsana, malintencionada, y donde estas organizaciones a priori, es decir, sin escuchar, sin sensibilizarse, sin reconocer, sin valorar, sin apreciar al Papa Francisco, terminan diciendo que el Papa Francisco es un tal, es un cual, porque quieren desprestigiarlo y porque quieren demostrar que ellos están en la razón. Esto es clásico de los tradicionalistas. Los tradicionalistas en general se concentran en los lefebristas, llamados así por ser seguidores de Marcel Lefebvre, o conocidos también como la organización de bandera de los lefebristas o tradicionalistas, que es la Sociedad Sacerdotal San Pío X, ¿no? Y que muchas veces se resumen en la sigla SSPX, es decir, Sociedad Sacerdotal San Pío X, y el décimo es en números romanos, de ahí la X. Pero existen otros tradicionalistas que no necesariamente son lefebristas o son de la Sociedad Sacerdotal San Pío X. Yo he visto surgir grupos pequeños de auténticos fanáticos, ciegos, que están convencidos a priori, ¿no? Recuerden ustedes que el término a priori en latín significa previo a los hechos. Yo ya me convencí antes de ver los hechos. En consecuencia, por una profecía de San Ornitorrinquín de la Malaya, ¿no? O sea, de cualquier profecía que surgió por ahí, de la madre no sé cuantito, del primo no sé cuánto, que el Papa es el antipapa, me basta para forzar la realidad, forzar los esfuerzos pastorales del Papa, sus acciones muy particulares, porque este es un Papa que ha salido del molde desde el principio, o sea, está fuera del molde. Entonces, se utilizan toda esta información para atacar al Papa. Pero, ¿qué efecto tendría atacar al Papa si es que no logran introducir por lo menos la duda entre los católicos de a pie y, en el mejor de los casos, la militancia? Es decir, volver a los católicos en antipapa Francisco y volverlos en militantes de estas agrupaciones conspiradoras, enanas, y enanas tanto en su número como en su mentalidad. Entonces, hermanos, una persona que tiene experiencia en Internet, una experiencia mediana, sabe que si le dicen pon aquí tu tarjeta de crédito y vas a ganar la lotería, la persona no lo hace. Sabe que por más tentadora que sea la propuesta, ha aprendido que la tarjeta de crédito no se da así nomás. Cuando nos llega un correo electrónico diciendo que hemos ganado una lotería en Inglaterra o que un príncipe nigeriano quiere hacer negocios con nosotros y regalarnos 15 millones de dólares, pero para eso tenemos que darle toda nuestra información bancaria para que puedan supuestamente hacer el depósito y así terminen pelando nuestra cuenta. Eso ya pasó, fue un scam, fue un engaño que tuvo su momento. Hoy en día esos engaños cada vez tienen menos seguidores y menos víctimas. Entonces, así como hemos aprendido a distinguir que no todo lo que nos dicen que es, aprendamos, hermanos, a distinguir también que
Las páginas se pueden llamar ultrapapistas, ultracatólicas, ultravaticanistas, ultraprovaticano, tener el nombre católico y vaticano por todos lados. Por ejemplo, la página más antivaticano, más anticatólica, se llama Vaticano Católico, ¿no? Para que tengan una idea de lo deliberado de la estafa. No creamos en esas páginas. Y sobre todo, hermanitos, sobre todo, usemos la claridad en los conceptos. Por más católico que yo me llame, si ataco al Papa, no soy católico. Por más pro Vaticano o fiel al Vaticano que yo diga que soy, si ataco e insulto al Papa, si insinúo que el Papa no es de confianza, si insinúo que el Papa es falso, entonces no es católico. Entonces, hermanitos, existen suficientes páginas católicas buenas y confiables. No vayan a buscar basura deliberadamente en YouTube o en blogs o en otras páginas, porque lo único que van a encontrar es motivo de irritación, de mal humor, de confusión, de frustración o de tristeza. Y ninguna de esas cosas son sanas para la vida cristiana. Que tengas un buen día.